Bien, vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a ver del versículo 9 del capítulo 1, del versículo 9 al versículo 18. Estamos todavía en el capítulo número 1 y estamos en el primer punto, que son las cosas que has visto. Cuando lleguemos al versículo número 19, que será el día de mañana, explicaremos un poco más qué son las cosas que has visto en otro sentido solamente. Le daremos un poco más de explicación, porque obviamente las cosas que has visto son, en cada uno de los puntos, son cosas pasadas, presentes y futuras, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a ver lo que vio, las cosas que vio, que has visto hasta este momento, hasta el versículo 19. Y lo que vio Juan el apóstol fue a Jesucristo, vio una visión de Jesucristo y lo vio como el juez divino. Ya no lo vio como el Cordero, ya no lo vio como el Cristo resucitado, como el Cristo crucificado, como el Cristo transfigurado, sino lo vio como el juez divino. Algunos han llegado a pensar o incluso a comentar de que la visión que vio Juan de nuestro Señor Jesucristo representa el sumo sacerdote o al sumo sacerdote. No, no es así. Lo que representa es al juez. Jesús viene como juez. Cuando vuelva por segunda vez, vendrá como juez. Ya no vendrá como dando oportunidad de salvación. Si viniera como sacerdote, entonces habría oportunidad o una segunda oportunidad. Nos estaría sugiriendo que habría una segunda oportunidad y ya no la hay. Después de esta vida ya no hay una segunda oportunidad para alcanzar la salvación o para poder entrar al reino de los cielos. La única oportunidad que tenemos es aquí en la tierra. Juan el apóstol lo vio como el juez divino. Estamos en el punto número 1, las cosas que has visto. Y lo que vio Juan fue al juez. Dice la escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No vamos a estudiar mucho este versículo para irnos adentrando más a lo que es la visión. Obviamente todo es importante, pero aquí menciona más a Juan el apóstol, el por qué estaba en Patmos y todo lo que representa su estadía ahí. Pero vamos a enfocar más a partir del versículo 10, cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El juez divino es lo que ve él aquí. Cuando él empieza a ver a partir del versículo 12, dice que cuando él se voltea y ve al que le hablaba, y luego dice: y en medio de los 7 candeleros, y uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando las personas ven que su ropa llegaba hasta los pies, pues inmediatamente su imaginación se va hacia un sacerdote. ¿Por qué no pensar en un juez? También un juez utiliza ese tipo de vestimenta. Y eso es lo que vio Juan. Vio a Jesucristo como juez. Dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Cada suceso bíblico, que todo es importante, pero lo que nos va hablando la Biblia de los sucesos más importantes, estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, fue en un domingo. El día de Pentecostés fue en un domingo también, o el primer día de la semana, pues. La resurrección fue el primer día de la semana, Pentecostés fue el primer día de la semana, las reuniones se hacen el primer día de la semana, que es el día del Señor. Entonces da el asunto de que el día del Señor, que estaba en el Espíritu Juan, fue un primer día de la semana, como ha sido recurrente pues en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Luego dice el versículo 10: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz que oyó Juan el Bautista no es la voz de Dios el Padre, no es la voz de Dios Señor Jesucristo, ni la voz de Dios Espíritu Santo. La palabra voz en el Apocalipsis viene 39 veces. Y hay
que ir haciendo la diferencia en cada una cuando se refiere o a lo que se refiere. Cuando es el bautismo del Señor Jesucristo, dice claramente: y oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Ahí no hay problema, ahí sabemos que es la voz de Dios el Padre. Aquí no nos menciona a primera instancia qué tipo de voz, pero cuando vemos que lo que vio Juan el apóstol fue a un juez, al juez divino, entonces esta voz que se oye aquí, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, es la voz de un ángel, la voz de el que anuncia la llegada del juez. Si alguna vez han visto alguna película o han estado en un juzgado, siempre pasa uno y dice, vamos a darle la bienvenida al juez. Esta voz que oye Juan el apóstol es la voz que anuncia la llegada de ese gran juez, de ese divino juez llamado Jesucristo. Aquí es donde encontramos cómo hay una equivocación, cómo hay personas que no le dan la divinidad a Jesús, que no creen que Jesús es Dios, porque hay una equivocación en la interpretación de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando también nos habla de una voz. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a partir del versículo 13 viene también diciendo que, o nos viene hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando vemos Apocalipsis 1:10, que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, es un ángel anunciando al juez divino. Cuando vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, es el arcángel anunciando la segunda venida del Señor. No es la voz de Jesús, es la voz del arcángel la que se oye aquí. Por ello muchos se equivocan y piensan que es Jesús. Y dicen, bueno, aquí dice que con voz de arcángel, entonces Jesús es un arcángel. Están totalmente equivocados. Jesús es divino, Jesús es Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, se escuchará la voz del arcángel anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo. Volvemos al Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Volviendo un poquito a la voz del versículo 10, no puede ser la voz del Señor Jesucristo, porque en el versículo 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa sí era la voz del Señor, o esa sí es la voz del Señor Jesucristo, que cada cosa, cada aspecto tiene su aplicación. Cuando lleguemos allá al capítulo 3, cuando dice el que escuche mi voz o el que oiga mi voz, ahí vamos a darle lo que la aplicación de vida a cada palabra voz que viene aquí. Pues el versículo 10 es la de un ángel. Luego dice el versículo 12: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. No vio al que hablaba. Y luego sigue diciendo el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros lo vamos a ver en el punto, en la división que sigue de este mismo punto, en el versículo 20, porque es el mismo Jesucristo quien explica o da la interpretación de lo que son los 7 candeleros. Obviamente los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y vamos a ver a comparar lo que nos dice Zacarías con el candelabro o el candelero del pueblo judío, del pueblo de Israel. En medio de los 7 candeleros, comprueba lo que la propia escritura dice por allá en Mateo 18, donde dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Jesús está en medio de las
y de las congregaciones de la iglesia de Cristo. Siempre está ahí, siempre está su presencia, la presencia de nuestro Señor, como dueño absoluto de su iglesia, la iglesia de Cristo. Aunque la interpretación la daremos más adelante, lo que son más a fondo los 7 candeleros. Entonces empieza a narrarnos cómo lo vio. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Esto es la vestimenta de un juez. El cinto de oro representa la deidad de Jesús. Eso es lo que representa el grado, el rango divino, el cinto de oro. La vestimenta hasta los pies, la vestimenta de un juez, y en este caso, un juez divino. Y el cinto de oro, el rango que tiene ese juez, como un rango superior a todos, por lo que representa el oro. Son simbolismos lo que estamos viendo. Así nos lo está presentando la Biblia. Tenemos que darle la aplicación correcta, sin equivocarnos. No podemos mencionar que Juan lo vio con un sacerdote, porque eso nos da la sugerencia de una segunda oportunidad. Y ya no hay una segunda oportunidad después de que dejemos esta vida. Son cosas que ha visto. Cuando lleguemos nuevamente, vuelvo a decir, cuando lleguemos a ese punto, a ese versículo, vamos a explicar más a fondo lo que significa las cosas que has visto. Pero por lo pronto así lo vio como el juez, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. El cinto de oro es el grado divino. Dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Lo blanco son signos de la deidad, de la pureza, de la deidad de Jesús. Nuevamente encontramos muchos versículos, muchas palabras donde nos hablan de que Jesús es divino. Este juez es divino. Y este simbolismo, o al menos lo que es su cabeza y sus cabellos que eran blancos, como blanca lana, como nieve, representan pues o significa la deidad de Jesús. La deidad de Jesús, porque solamente Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. La omnisciencia de Jesús la encontramos en los ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Ojos donde está representada la omnisciencia, el conocimiento pleno, total que tiene este juez. Que cuando estemos ante su presencia, con esos ojos de fuego, Él va a penetrar hasta el fondo de nuestra alma y va a saber lo que hay en el alma de aquel a quien esté juzgando. Eso es lo que significa esos ojos de fuego, la omnisciencia, todo el conocimiento. ¿Qué podemos esconder? ¿Qué podemos engañar a este juez? Si Él va a entrar y va a escudriñar y va a sacar todo lo que la conciencia en el alma tenga cada persona, cada que esté ahí ante ese juez divino. De ahí la importancia del bautismo. Dice Juan 3, la primera carta de Juan, el bautismo de esto ahora nos limpia, no quitando las inmundicias de la carne, sino con una limpia conciencia para con Dios. Porque el día que estemos ante este juez, nuestra conciencia quedará al descubierto, porque este juez con esos ojos que tiene va a poder entrar hasta el fondo del alma y va a saber lo que hay en cada persona. Esto es lo que significa los ojos como llama de fuego. Y lo que nos dice el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, nos da lo que es la incompatibilidad de una figura sacerdotal a una figura de juez. Ningún sacerdote tenía esas características. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto representa la incompatibilidad de personas o de figuras. Lo que vio Juan el apóstol fue al juez divino, no al sacerdote divino, sino al juez que va a venir a juzgar a todo y cada obra que hace cada ser humano. No va a venir a juzgar aquí, sino estamos en un escenario muy distinto.
Esto es porque estamos viendo las visiones. Todo el Apocalipsis se le dio a Juan a través de visiones. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Esa explicación también la da el Señor Jesucristo en el versículo 20. Dice la segunda parte, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No lo vio la cara, no le vio su rostro, porque nadie puede ver directamente al sol porque resplandece y nadie lo puede ver. Tampoco a Jesús no lo vio, no le vio cómo era su rostro. Le vio sus ojos porque resaltaban. Pero dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Lo que significa eso es la justicia divina. La espada aguda de 2 filos es la justicia divina. También lo que es la boca, de su boca salía una espada. Jesús lo que habló cuando anduvo en su ministerio fue el evangelio. Eso fue lo que trajo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que vino a anunciar el evangelio. Entonces, esto lo que significa es como una espada aguda de 2 filos, es el evangelio. Para los que creen o los que hemos creído en el evangelio y que seguimos obediencia al evangelio, es la gracia. Y para los que no creen, el otro lado del filo, que es el juicio. Esto es lo que significa. Su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Su rostro como el sol. Todos los, al menos vivimos en el planeta Tierra, el sol está fijo y todo gira alrededor del sol. Toda la vida de cada ser humano gira alrededor de Jesucristo. Jesucristo está en medio de toda la vida. Por eso lo menciona aquí como el sol. Su rostro como un sol que refleja y que resplandece con gran fuerza. Jesús, Cristo, como el centro de la vida de cada ser humano, de todo el ser humano. La omnipresencia de este juez, del Señor Jesucristo, el sol. Ha habido sol en cada parte del mundo. En todas las partes del mundo siempre hay sol o siempre ha habido sol. Así como la palabra de Jesús, la presencia de Jesús a través de su palabra va a estar en todas partes del mundo. Por eso menciona la Escritura y encontramos la omnipresencia. También encontramos la omnipotencia de este juez, que es Jesucristo. Porque dice, su rostro era como el sol cuando resplandecía con su fuerza, con su potencia. El sol es potente, el sol que conocemos nosotros, el sol físico. Pero el sol de nuestro Señor Jesucristo es mucho más potente porque es el Todopoderoso. A través de esta representación o de este simbolismo, y si nos regresamos poquito, cuando nos dice su voz como estruendo de muchas aguas, también representa la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 1, versículo 24, dice la Escritura así, hablando de la voz. Esta sí es la voz de Jesús, la voz de Dios, la voz de este juez. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Y oí el sonido de sus alas como cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, del todopoderoso, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Esta es la voz de Jesús, esta es la voz de Dios, y representa la omnipotencia divina, la omnipotencia de nuestro Señor, así como cuando el sol resplandece con su fuerza, también representa la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ya vimos lo que significa primero y el último, o principio y fin, o alfa y la omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves, tiene la autoridad
toda la autoridad la tiene Jesús y no se le dio aquí, porque Jesús es eterno y sus características siempre las ha tenido Él. La autoridad a través de lo que representan las llaves, tengo la autoridad de la muerte y del Hades. El juez, con toda su autoridad, con toda su omnipresencia, con toda su omnipotencia, con toda su omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que nada va a ser oculto para Él, es la figura, es la visión que vio Juan el apóstol de este juez divino. Dios los bendiga a todos.